Al iniciar el sistema se mostrará un calendario. En este caso se visualiza el mes de abril. En la parte superior del calendario se muestran 5 botones, los cuales tienen funciones. La flecha avanza a la vista, el botón de semana visualizará el calendario por semana, el día en un formato de horas del día. En la parte de la derecha se muestra un recuadro en el cual se va a mostrar la información de un evento seleccionado. Se puede iniciar sesión mediante el botón del mismo nombre o seleccionando un recuadro del calendario. Se mostrará el formulario en el cual ingresaremos las credenciales del usuario administrador. Una vez dentro del sistema, se muestra el menú del lado izquierdo que se irá explicando poco a poco. Seleccionamos el botón que tiene el nombre del usuario y posteriormente a mi perfil. Se muestra la información del usuario como el departamento al que pertenece y poder cambiar la contraseña. Además del nombre del usuario, se muestran dos botones más. El botón de la derecha es para alternar entre el modo oscuro y claro del sistema, y el siguiente es para cerrar sesión. Puede dar clic en ese botón o en el que aparece al seleccionar del nombre del usuario. Seleccionamos el apartado de calendario y se mostrarán más opciones. Por el momento solo se va a seleccionar agendar. Se mostrará el calendario que igualmente que al inicio del sistema, se mostrarán todas las reservas realizadas por los usuarios, además de que se podrá hacer filtros para saber en qué área hay reservaciones. Las demás opciones del apartado son mis reservas y mis solicitudes. En el apartado de mis reservas, solo se van a mostrar las reservaciones que haga el usuario activo. En este caso, solo se van a mostrar las que haga el usuario de tipo administrador. Y en mis solicitudes serán los pedidos de material que el usuario haga para sus reservaciones. En el módulo de seguridad hay más apartados. Primeramente seleccionamos el apartado de módulos. Aquí se va a mostrar los que tiene el sistema, los cuales sirven para clasificar los permisos y tener un mejor control. Para agregar un nuevo módulo, se selecciona el botón blanco superior derecho y se mostrará el formulario con los campos a llenar. Si seleccionamos registrar faltando datos, se mostrará la alerta que no se puede registrar debido a la falta de estos. Para la edición de todos los registros futuros serán dando clic en el botón azul, se mostrará el formulario con los datos anteriores. Para la eliminación de un registro, se dará clic en el botón rojo. Al dar clic en el botón que dice Eliminar, se mostrará una alerta de confirmación amarilla. Nuevamente se dará clic en el botón Eliminar, solo que esta vez será el que muestra la alerta. El siguiente apartado es de permisos, en donde se muestran todos los permisos que se pueden dar a los usuarios cuando tienen un rol, ya sea desde crear, editar, eliminar y visualizar un apartado. Del mismo modo, se pueden hacer búsquedas tecleando una palabra clave en el buscador del formulario. Posteriormente seleccionamos el apartado de rol, en donde se muestran los roles que tiene el sistema. Para agregar uno seleccionamos el botón blanco. Se muestra el formulario junto con los permisos. Para este rol, se le darán los permisos de material y solicitudes. Se le asignará un módulo, el cual será material. Ahora se creará un rol, pero solamente tendrá permisos, los cuales serán de hora. Más adelante se mostrará el porqué de esto. En usuarios por el momento, solo se visualiza el usuario administrador, del cual le editaremos su rol.
El siguiente apartado es el de departamentos, los cuales son los que tiene la institución. Pueden ser desde administrativos hasta académicos. Para registrar uno nuevo es seleccionando el botón blanco. Se llenarán los campos indicados, y para la edición y eliminación son el mismo procedimiento. Botón azul edición, botón rojo eliminación. Si en el caso se elimina un departamento con usuarios asignados, estos pasarán a ser usuarios sin departamento. Para el apartado de respaldo se dejará al último para que se tengan un poco más de registros y se pueda visualizar mejor. Para el módulo de control, iniciamos con el apartado de tipo de eventos, los cuales pueden ser académicos, patrios, conferencias, juntas, etc. Mismo procedimiento para registrar es el botón blanco. En ese caso se registra una junta de fin de año. Recuerde llenar todos los campos. Para editar es el botón azul y eliminar el botón rojo. Para el apartado de periodo se usará mayormente cuando un evento se repetirá varios días desde una fecha de inicio a una fecha de finalización. En este ejemplo es una semana, es decir, de lunes a viernes. Es importante tomar en cuenta que la fecha en la que se iniciará el periodo debe de ser después de la fecha de registro, es decir, si se registra el día 12 de abril, la fecha de inicio debe de ser después. Puede ser 13 o 14, pero no el 12 o días anteriores. Al eliminar un periodo y este ya tiene reservaciones realizadas, estas seguirán visibles en el calendario. Es decir, si el periodo iniciaba hasta junio y termina en septiembre del presente año, y este se elimina, la reservación o reservaciones seguirán agendadas. Los espacios de trabajo serán los lugares que los usuarios pueden reservar, ya sea un auditorio, una sala de juntas, etc. Para registrar es seleccionado el botón blanco. En este formulario deberá de llenar el campo de capacidad con un dato numérico. Si en el dado caso que ponga otro no dejará registrarlo hasta que ponga un número, al momento de eliminar un espacio automáticamente, se van a cancelar las reservaciones, sin importar que usuario ya haya reservado el lugar. Para el apartado de horas es bastante sencillo debido a que solo se ingresa un dato. En este caso se buscará una hora en específico, la cual es las 5 de la tarde. Para el registro es el mismo procedimiento. El botón blanco será para el formulario de registro. La hora que se registró es las 5:40 de la tarde. Solamente buscando las 5 aparecerán horas parecidas. Para la edición es el botón azul y para la eliminación el botón rojo.
En el módulo de material se va a seleccionar el apartado de categoría de material, de los cuales pueden ser sonido, video, conexión, etc. Para este registro se usará la categoría de sonido. El formulario muestra los campos a llenar. Una vez llenado, se dará clic en registrar. Para la edición se seleccionará el botón azul y actualizar posteriormente. Para la eliminación el botón rojo. Sin embargo, si se elimina una categoría, se eliminarían todos los materiales registrados relacionados con ella. Para el apartado de material se necesitará ya tener una o varias categorías de material registradas en el sistema. Una vez ya resuelto ese punto, se selecciona el botón para registrar un nuevo material. Se llenan los campos que se muestran para posteriormente seleccionar, registrar, para la edición es el botón azul, y actualizar una vez cambiado los datos y eliminar el botón rojo. Si se elimina un material y este ha sido solicitado, automáticamente se rechazará la solicitud sin importar el usuario que lo haya pedido. El siguiente apartado es el de solicitud, en donde se van a mostrar todas las solicitudes realizadas. Estas estarán en estado pendiente para que ya después el usuario encargado de este apartado la acepte o rechace. En el módulo de reportes se seleccionará el apartado de mis reservas, en donde podrá generar uno o varios reportes referentes a las reservas que haya realizado. Posteriormente el apartado de reservas, el cual consiste en mostrar todas las reservaciones realizadas de forma general. Y por último, solicitudes de material. Como el apartado lo indica, se mostrarán todas las solicitudes ya sean aprobadas o rechazadas. Una vez ya teniendo uno o varios registros de diferentes apartados, ya se puede reservar un espacio. Como se puede visualizar, hay varios espacios de trabajo, los cuales servirán de filtros para mejor visualización en este apartado. Seleccionamos el día 12 de abril, se mostrará el formulario para la reservación de un espacio, se llenará con los datos requeridos para después dar clic en registrar. Para visualizar que si se logró registrar, se pueden usar los filtros, seleccionando el espacio de trabajo en el que se registró. Ahora se registrará una reservación del tipo periodo. Para hacerla de igual modo, se selecciona un día del calendario para abrir el formulario, y en la parte superior derecha se encuentra un botón blanco que dice Reserva por un periodo. Al seleccionarlo cambiará de formulario. En este caso se va a seleccionar Semana de la Ciencia y se llenarán los campos restantes. Como advertencia, solamente el usuario que registró la reserva podrá editarlo. Los demás usuarios, al seleccionar la reservación, solo podrán visualizar los datos de esta. Para cancelar una reservación, se selecciona la reserva que quiera eliminar. En la parte superior derecha, se observa un botón rojo, el cual dice Eliminar reservación. Se va a seleccionar el apartado de mis reservas del módulo de calendario. Se va a mostrar las reservaciones que el usuario ha realizado. Ahora se registrará a un nuevo usuario. Se seleccionará el botón de registrar. Al estar en el formulario se observa un campo donde se ingresará la CURP del usuario. Posteriormente se dará clic en Buscar CURP, por lo que los campos de nombre, apellido paterno y materno se van a llenar de manera automática, por lo que el usuario solamente deberá de ingresar su correo y contraseña. Posteriormente se mostrará una notificación mencionando que ya se envió un correo para confirmar. En el correo se solicita seleccionar el botón. Se abrirá otra pestaña con el inicio de sesión. Se ingresarán los datos necesarios para ingresar al sistema. Una vez adentro del sistema del lado izquierdo, se muestra el menú, el cual se observan solo los módulos de calendario, junto a sus tres apartados, y reportes del cual solo se muestra mis reservas. Al seleccionar una reservación ya registrada,
se muestra la información de esta. En la parte de mi perfil, al igual que el usuario de tipo administrador, se muestra toda su información del usuario. En este caso, se va a actualizar la contraseña. Una vez cambiada, se cerrará sesión para comprobar que ya se actualizó. Ahora se va a reservar un espacio. Se selecciona el día 12 de abril y se llenan los datos del formulario para el registro de la reservación. Para editar la información se selecciona la reservación y en este caso se va a editar el nombre. Una vez actualizada, se puede verificar en el apartado Mis reservas del módulo de calendario. Una vez ahí, en la parte superior derecha, se observa un botón blanco, el cual menciona Generar reporte. Se puede notar que la tabla ya cambió de apariencia al dar clic. Y además, aparecieron botones extra, en el cual destaca un botón rojo, el cual dice Exportar a PDF. Al dar clic, comienza la descarga. Una vez finalizada, y al abrir el archivo en otra pestaña, se mostrará la información. En este caso, es sobre las reservaciones del usuario. Otra forma de verificar que ya nuestra reservación fue registrada con éxito es el correo que nos llega, mencionando que ya fue reservada el área con éxito. Del mismo modo que se hizo con el usuario administrador, se va a cancelar una reservación, se selecciona en este caso el día 16 de abril, se llenan los campos requeridos, para posteriormente seleccionar el botón de registrar. De igual manera como pasó con el correo anterior sobre el registro de la reservación, se muestra el correo de que el registro fue exitoso. Ahora se va a cancelar la reservación realizada, se dará clic para mostrar la información que tiene ese registro y posteriormente dar clic en el botón de cancelar reservación. En el apartado de mis reservas en módulo de calendario, se selecciona el botón de generar reporte, para después seleccionar el botón mis reservas canceladas y se visualizará la reservación que se eliminó hace un momento. Si revisamos el correo, se muestra que llegó un correo mencionando que la reservación fue cancelada con éxito. Se inicia sesión como el usuario de tipo administrador. Esto se hará para asignarle el rol sin módulo que se registró al usuario anterior. Se ingresa al módulo Seguridad, posteriormente al apartado de usuarios donde se selecciona al usuario de tipo general para su edición. Una vez en el formulario para editar su información, se selecciona el rol Prueba y dar clic al botón Actualizar. Recordemos que este rol tiene los permisos del apartado de horas y no tiene ningún módulo asignado.
Al iniciar sesión como el usuario de tipo general, se puede visualizar que no está el apartado de horas. Esto debido a que cada que se registre un rol, se tiene que poner el módulo al cual se le aplicaran esos permisos. Pero es más importante asignar permisos del módulo indicado. Por ejemplo, los permisos del apartado horas son parte del módulo de control. Una vez ya editado el rol, se vuelve a iniciar sesión como el usuario de tipo general, para visualizar el módulo y el apartado asignado. Como se puede visualizar ya está visible el módulo control y el apartado de horas. Para pedir solicitudes de materiales, es en el apartado de solicitudes del módulo de calendario. Por el momento no hay registros en ese apartado, por lo que se dará clic en el botón blanco que dice Solicitar nuevo préstamo. Como recomendación se sugiere tener uno o más categorías como materiales. En el formulario se solicita seleccionar en qué reserva hecha por el usuario serán ocupados estos materiales. Posteriormente se seleccionará la categoría del material o materiales que se van a ocupar, para después seleccionar estos y la cantidad requerida, para terminar dando clic en Registrar. En el apartado de mis solicitudes se visualiza el registro, además del estado que está en este momento que es pendiente. Eso quiere decir que falta que el usuario administrador o el encargado de ese apartado acepte o rechace la solicitud. Se iniciará sesión como usuario de tipo administrador para aceptar o rechazar la solicitud de material. Se dirige al módulo de material y posteriormente el apartado de solicitudes. Se mostrará la solicitud realizada hace unos momentos. Para aceptarla o rechazarla, se dará clic en el botón azul para editarlo. Se mostrará un formulario en donde se mostrará los datos de la reservación y el material junto con la cantidad solicitada, además de dos botones, aceptar y rechazar. En este caso se aceptará la solicitud, pero aparecerá un cuadro de texto en donde se tendrá que escribir los detalles para recoger el material y posteriormente el botón de confirmar. Al usuario le llegará un correo confirmando la aceptación de la solicitud del material. Ahora se hará una solicitud para un evento nuevo, y esta solicitud será rechazada. Ingresamos como el usuario de tipo general para realizar una reservación de tipo periodo. Para hacer una reservación de este tipo, se debe de seleccionar en el formulario el botón que dice Reserva por un periodo, se debe de seleccionar el periodo, los días que se van a repetir esa reserva y posteriormente registrar. Como las reservaciones anteriores, se manda un correo confirmando que el área fue reservada con éxito. Seguido de eso, se va a solicitar el material para la reservación. Igual que la solicitud anterior, se debe dirigir al apartado de mis solicitudes para poder solicitar un nuevo préstamo. Con el usuario de tipo administrador ya iniciado, se deberá de dirigir al apartado de solicitudes del módulo de material, como la solicitud pasada. Se deberá de editar, verificar bien la cantidad del material solicitado. En este caso, es más de lo que se tiene en los registros, por lo que será rechazada esta solicitud. Del mismo modo que al aceptar, si se rechaza, aparecerá un cuadro de texto en donde se deberá de escribir el porqué del rechazo de la solicitud.
Posteriormente le llegará un correo al usuario mencionando que fue rechazada y la razón del por qué. Ya se tienen una cantidad más de registros en el sistema, por lo que se podría hacer el respaldo y restauración del sistema. Sin embargo, se puede hacer el respaldo y restauración cada que el usuario lo quiera. Para hacer un respaldo se seleccionará el botón Generar un nuevo respaldo. Posteriormente aparecerá un registro con un archivo con extensión SQL, el cual se puede descargar. A continuación se harán unas modificaciones en el sistema. Se eliminarán unos registros y ediciones de otros. Una vez ya realizados los cambios, regresamos al apartado de respaldo y posteriormente se dará clic en Restaurar. Una vez mostrada la notificación de éxito, quiere decir que el sistema volvió al estado cuando se hizo el respaldo, y para comprobarlo se revisa cada parte que fue modificada. Si en el dado caso un usuario se quiera registrar en una fecha que ya tiene reservación y es a la misma hora y lugar, pasar a lo siguiente. En el ejemplo, el usuario de tipo general hace una reservación para el día 15 de abril a la 1 de la tarde en la sala de juntas. Sin embargo, otro usuario reservó ese espacio a esa hora y ese día. En una situación así, se abrirá la lista de espera, la cual es como su nombre lo dice, deberá esperar hasta que el espacio esté disponible, si en el dado caso que el otro usuario cancele su reservación, en este formulario donde deberá de llenar los datos que le piden. En ese caso, el otro usuario canceló su reservación unos días antes, por lo cual el espacio ya está disponible. Además, al momento de cancelar esa reservación, se manda correo a todo usuario interesado en el lugar y hora en el que estaba este usuario. Como se muestra en el correo, menciona que el espacio ya está disponible, por lo que puede hacer su reservación de manera normal, llenando el formulario para la reserva,